en tu lugar santísimo, por la sangre del Cordero. Hoy podemos tener esa libertad, Señor amado, de estar en tu presencia, Señor. Señor amado, pero a veces cuán triste y cuán lamentable es, Señor amado, que aún siendo tus hijos, que aún siendo tu pueblo, Señor amado, aún no tienen esa libertad de acercarse ante tu presencia. Señor, porque muchas veces, Señor amado, han pecado, Señor amado. Porque muchas veces, Señor, Señor amado, han tomado, Señor, una actitud, Señor amado, de orgullo, Señor amado. Señor, no pretendemos ser los que no tenemos, Señor, cosas, Señor, en nuestras vidas. Pero aún, Señor amado, queremos ser, Señor, humildes, Señor, en el sentido de reconocer nuestro pecado, Señor amado. Y que cuando nosotros, Señor, fallemos, Señor amado, podamos venir, Señor bendito, ante tu presencia, acercándonos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de tu gracia, para alcanzar misericordia. Señor amado, porque muchas veces, Señor amado, en nuestras vidas fallamos, pero tú eres fiel, Señor. Tú perdonas, Señor. Tú lo que necesitas, Señor, es un corazón, como dice tu palabra, contrito y humillado ante tu presencia. Señor amado, por lo cual, Señor amado, queremos, Señor amado, en esta noche, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, y que nos abras nuestro entendimiento, Señor. Que así como a los discípulos, Señor, les abriste las escrituras y su entendimiento, y aún sus ojos, Señor amado, así te pedimos, Señor amado, que a nosotros, Señor, nos des tu palabra, nos des el alimento espiritual, nos des del pan, porque tú eres el pan de vida. Que nos des, Señor amado, conforme, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor, conozca la necesidad de nuestro corazón. Porque, Señor amado, sabemos, Señor, que hay, Señor amado, galardones para los obedientes, Señor amado. Pero también sabemos, Señor amado, que si no somos obedientes perderemos, Señor, esa recompensa, Señor amado. Por eso, Señor amado, no solamente escuchar de tu palabra, sino, Señor, poner por obra, Señor, tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a continuar con el estudio. Estábamos estudiando después de un recesito, ¿verdad? De 2 semanitas. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra. Y para ponernos al día, estábamos viendo acerca de los discípulos, cómo fueron siguiendo al Maestro, acercándose al Señor, según el Evangelio, según San Juan, ¿verdad? Y pues habíamos conocido, ¿verdad? Andrés, hermano de Cefas, ¿verdad? Que Cefas es Pedro, el Dios, también Jesús le dio por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Piedrita. Conocimos a Felipe, ¿verdad? Felipe fue el que expresó con sus palabras: muéstranos al Padre y nos basta. Pero así como esas palabras que Felipe expresó, también, ¿verdad?, lo conocimos al amigo Natanael, que en otros evangelios se conoce como Bartolomé. Entonces, vamos conociendo a los discípulos y vamos así, ¿verdad?, entrelazando la palabra del Señor conforme a nuestro enriquecimiento espiritual y el conocimiento de la palabra. Estábamos leyendo en San Juan 1, del versículo 43 al 51, y voy a darle un pequeño repaso, ¿verdad?, para que nos acordemos. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado
a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Habíamos estudiado en estos versículos, ¿verdad?, conociendo acerca de la vida de los discípulos, cómo ellos fueron llamados. También vimos acerca de las cualidades, de los caracteres que los discípulos tenían, y que en sí Jesús no andaba buscando a los que tenían bienes, ¿verdad? No andaba buscando a los que tenían estudios, no andaba buscando a gente como se le conoce de alta alcurnia, ¿verdad? Él andaba buscando gente, discípulos que le siguieran, que estuvieran dispuestos, ¿verdad?, a hacer la obra del Padre. En lo cual nosotros pudimos ver acerca de estos discípulos de Jesús, a Natanael, ¿verdad?, que nos habíamos quedado en su vida conociéndole, acerca de cómo Natanael, ¿verdad?, era tan despistado. Y fíjese que hay algo tan hermoso que nosotros podemos ver, cómo Jesús llamó a Natanael y le dijo en el 50, si usted puede leer conmigo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Por qué a Natanael Jesús le dijo así? Fíjese que hoy en día podemos encontrar a personas que se les predica el evangelio con ciertas actitudes semejantes a los de los discípulos. El evangelio de hoy, lastimosamente, hermano, está muy corrompido, muy deteriorado, muy diluido, si podemos decirlo así, y no se da conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy en día oímos mensajes como tales: ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver, cuando el que está hablando, su familia es un completo desorden. Y le dicen: ven a Cristo, confiesa a Cristo y vas a ser sano de todas tus enfermedades, cuando tal vez él en su vida está padeciendo una enfermedad, o quizás su familia está padeciendo enfermedades. Y le dicen: ven a Cristo y serás sano, ven a Cristo y serás rico, ven a Cristo y serás próspero. En lo cual, pues, encontramos en la palabra de Dios que no es el evangelio que Jesucristo predicaba. Nosotros, en lo que vamos viendo aquí en la vida de los discípulos, usted ha visto que Jesús aquí le ha dicho a Natanael, a Felipe: sígueme. Pero él nunca le dijo: vengan porque toda su vida va a ser color de rosa. Usted ha visto en lo que hemos ido leyendo: vengan que todos sus problemas se van a resolver.
vengan que ustedes van a ser los hombres más ricos y prósperos de la tierra. ¿Usted ha visto tal cosa? Pues entonces vamos conociendo en la palabra del Señor que tal evangelio no es el evangelio de Cristo. Ha de ser de Cristo, pero a saber de qué Cristo. Porque también la palabra de Dios dice que cuando te digan aquí, habrán muchos Cristo, Él aquí está Cristo. Y todos van con Cristo. ¿Por qué? Porque ven señales, ven milagros, ven prodigios. Pero déjeme decirle que el evangelio no solamente son señales, no solamente son milagros, no solamente son prodigios. Y ahorita vamos a seguir estudiando y vamos a ver acerca de los milagros de Jesús. No es que nosotros no creamos en los milagros son, pero los milagros no siguen, no nosotros seguimos a los milagros. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros no debemos seguir las señales. Las señales nos tienen que seguir a nosotros. No podemos buscar tras de un hombre porque Él sana. Y claramente, hermano, en nuestra humanidad todos queremos ser sanos. Todos queremos que nuestros problemas se disuelvan. Todos queremos tener una vida próspera para no tener necesidad de nada. Todos queremos eso. Todos. Pero si nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña a vivir con necesidad y sin necesidad, con tristeza y con alegría, nos enseña a vivir cuando hay, cuando no hay. Ahora, que nos hayan enseñado solamente a vivir cuando hay, entonces es diferente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás. Usted, hermano, en su vida cristiana, tal vez usted ha visto a personas que tienen tal vez un don de sanidad. Quizá a lo mejor entre su familia, quizá a lo mejor entre su esposa, entre su hermana, su hermano, su prima, su tío, que son cristianos. Y usted le dice, ven aquí y ora por mí porque tengo un padecimiento, tengo un dolor en mi cuerpo. Y usted pues va y ora o conoce de tal persona que ora y es sanada. Y usted es sano y usted ve que la palabra del Señor le ha sanado. Pero tal persona no se atribuye los méritos en decir, porque yo oré, por eso se sanó. No es, Natanael era una de esas personas que no se atribuía lo que él hacía. Por eso Jesús, fíjese cómo es que le dice a él, porque a él es que le dijo, cosas mayores que estas verás. Hermano, porque la confianza que hay tal vez en ti o en esa persona que ora para la sanidad de otra, no está puesta en lo que puede ver o en lo que puede hacer, sino su confianza está puesta en Cristo, que Él puede hacer. Tal vez usted, como vamos aprendiendo la palabra del Señor, tal vez usted tiene ese don de sanidad, pero usted nunca tiene que atribuirse poderes de sanidad a usted mismo. Usted puede orar por una persona y esa persona puede ser sanada, pero déjeme decirle que aunque por más don de sanidad que usted tenga, si al Señor le place no sanarlo, no lo va a hacer. Y usted me dice, hermana, ¿por qué usted dice que Dios no sana? Mire, hermano, Jesucristo, a pesar de que Él hacía milagros, a pesar de que Él sanaba a los enfermos, porque eso Él vino, Isaías 61 dijo, ¿verdad? Está profetizado, ¿verdad? Que Él lo que iba a hacer, sanar a los enfermos. Aún dice que ni en su propia tierra pudo hacer milagros. ¿Jesús? Sí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Mira, hermano,
nosotros hemos estado estudiando, el hermano Luis ha traído el estudio acerca de lo que es tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 11:23 en adelante? Dice, por tanto, pruébese cada uno. O sea, yo no te tengo que probar a ti. Ay, no, la hermanita no puede porque pruébate tú, pruébate tú. Pruébese uno cada a sí mismo. Y coma del pan y beba de la copa. Nosotros ya hemos entendido qué es la Santa Cena, qué es el pan. ¿Qué dijo Jesucristo? Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y de la sangre del vino, esta es mi sangre que por vosotros fue derramada. Entonces, cuando la persona participa de la cena del Señor, hay muchas veces que lo hace dignamente. ¿Por qué? Porque está a cuentas con el Señor. Y muchas veces, lamentablemente, en cualquier iglesia, hermano, lo toma indignamente. ¿Qué es tomar el cuerpo de Cristo, la cena, el pan, la sangre, el vino? ¿Qué es tomar indignamente? Estar en pecado. Porque como decía nuestro hermano Luis, no vamos a esperar hasta el último momento para tomar la Santa Cena. Usted viene con su esposa al lado, ¿verdad? Y es hora de que vamos a tomar la Santa Cena. Entonces usted le dice, pídale perdón a su esposo, pídale perdón, vaya y reconcíliese antes de que tome la Santa Cena. Y usted espera hasta el último momento porque no se hace que juicio del Señor vaya a tomar. Y le dice, a ver, gordita, ¿verdad? O cariño, o mi amor, si te ofendí, perdóname. ¿Qué le va a quedar decir a la gordita o al cariño o al amor? Te perdono, para que los dos lo tomamos. Pero no se pide perdón a última hora, se debe vivir una vida de perdón. Se debe vivir una vida recta delante del Señor. ¿Y quién le dijo a usted que es fácil? No es fácil. Pero por lo mismo, porque muchos comen y beben y la cena del Señor indignamente, en pecado, sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que dicen? Juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que toma la cena del Señor indignamente está en pecado, está en contienda, está peleado con otro hermano y toma la cena del Señor indignamente. Él mismo está tomando juicio del Señor para él mismo. Te comiste el pan, estando peleado con tu hermano, te tomaste la copa, te tomaste juicio. Y cuando te tomas juicio del Señor, como no te examinaste a ti mismo, como no perdonaste, como no y participaste de la cena del Señor indignamente, ¿qué es lo que dice a continuación el Señor? Por esa razón hay muchos enfermos y debilitados y muchos ya duermen. ¿Qué quiere decir esto? Muchos ya murieron por tomar la cena del Señor indignamente. Comieron juicio del Señor. Juicio come y bebe para sí. Entonces al rato viene la disciplina del Señor, cae sobre la disciplina del Señor porque vivió, porque comió, porque participó de la cena del Señor indignamente. Y el Señor manda, Apocalipsis dice, incluso al ángel de las 7 iglesias, dice que los echaré en cama. Aquellos que están en pecado, que les da igual, que beben y participen de la cena del Señor indignamente, el Señor mismo los pone en cama, los enferma. Y al rato viene la hermanita, viene el hermanito y dice, pastor, pastora, hermano, hermana, ore por mí, porque estoy enferma. Ay, porque hermano, estoy débil.
Y entonces, como nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios, y a veces es Dios que lo está disciplinando, no siempre, pero a veces. Y entonces decimos, ay Señor, quítale este dolor, quítale este sufrimiento. Y el Señor, cuando muchas veces aquel que ora y no oye la voz de Dios, sino aquel que alcanza a oír la voz de Dios, es capaz aún hasta de decirle a la hermana, tú estás así, por esto, el Señor te está disciplinando, el Señor quiere que te pongas a cuentas. Y cuando la persona arregla su vida, ¿qué puede venir? La sanidad. La sanidad. La palabra de Dios en Proverbios dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestro hueso. ¿Por qué? Porque cuando participamos correctamente de la palabra del Señor, correctamente, entonces va a haber sanidad para nuestra vida. Y déjame decirte que esto no te lo van a enseñar los apóstoles de la doctrina de la prosperidad ni de la confesión positiva. Porque para ellos no existe tal palabra como estoy enfermo o me hace falta. Entonces, esta palabra del Señor, hermano, por eso es importante que conozcamos las Escrituras y reconocer también que si usted cuando tiene ese don de sanidad no se sobreexalte, no vea en que porque por su boca de usted lo hizo, no, sino por la obra del Señor, sino porque Dios así lo quiere y porque su santa voluntad así lo permite, ¿verdad? Tal vez usted ha orado por un enfermo y ha sanado, no se atribuya la gloria, jamás usted, la gloria es de Dios. Siga orando, no vea lo que supuestamente a usted lo puede usar el Señor. Vea, confíe en el Señor, que su confianza esté puesta en Él, que la confianza no esté en lo que puedes ver ni en lo que puedes hacer, sino en el Señor Jesús. Entonces a Natanael se le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, polvo de oro, plumas de ángeles. No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué a Natanael se le dio esta palabra? Porque él tenía un don especial de Dios, de parte de Dios. Y le dijo, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, muchas veces en el Evangelio, como estamos viendo, que hay muchos que tienen esa actitud, piden ver ángeles, piden ver señales, piden ver que caiga oro del cielo, porque si el cielo tiene calles de oro, algo tiene que caer para que la gente crea. Plumas de ángeles, porque déjame decirle que todo esto se ha visto en las iglesias. La gente anhela ver que todas estas cosas acontezcan para creer. Por eso Jesús le dijo a Natanael, a Bartolomé, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿por eso crees? No. Cosas mayores que esta verás. Y le dijo ahí, verás el cielo abierto. Cosa que Natanael no pidió, Jesús le estaba dando participación para lo que iba a ver. En cambio, los cristianos de ahora esperan ver para creer. Entonces, ¿qué es? A continuación entramos en el capítulo 2 y seguimos leyendo y seguimos conociendo acerca de un milagro que Jesús hizo. Vamos a ver. Y aquí Juan el Bautista
Juan el Bautista, Juan el apóstol, presenta a Jesús como el milagroso, como, aquí lo presenta como, dice en el subtítulo, misterio público, señales y discursos explicativos. O en su Biblia tal puedes decir las bodas de Caná, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos, y si usted me puede seguir, vamos a ver esta historia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. ¿Ya cuántos días? ¿Se acuerda de los días que vamos contando? Y dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Vamos a leer hasta el versículo, hasta el versículo 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Al leer esta historia, nosotros la leemos simplemente, pero si estudiamos un poquito acerca de, vamos a entender por qué sucedieron las cosas. Nosotros vamos a ver varias cositas aquí. Vamos a conocer lo que es el pozo de agua, las tinajas de agua, para qué eran, conforme al rito. Vamos a conocer. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Mire, hermano, Jesús era un hombre que tenía una vida, tenía una madre, tenía hermanos, y como él era Jesús, él hacía milagros. Acuérdese que en el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, en su último capítulo, habla acerca de que no todos los milagros, no todos de la vida de Jesús se escribió, ¿verdad? No todos los milagros. Pues en este primer milagro, este es el primero dado a conocer. Pero si nos vamos dando cuenta conforme vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que Jesús ya había hecho milagros anteriormente. Porque fíjese cómo le contesta a su mamá. Dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. He escuchado muchas preguntas acerca de por qué Jesús hizo el vino, por qué Jesús fue a la boda, por qué si no podemos ir a las fiestas, etc. Conforme a la tradición de los judíos, ¿verdad?
se celebraban las bodas. En esta época en la que Jesús, ¿verdad?, estaba, no era igual a como las cosas que hoy tenemos. Pregunta, en una boda cristiana, ¿qué se sirve? Soda, coquita, jarritos. ¿Qué más se sirve? Jugo de manzana, agua de horchata, agua de jamaica, qué sé yo. Pero si usted pone todas esas bebidas, usted destaca más una bebida muy popular de una lata roja, la Coca-Cola. Casi todos toman esa bebida. En este tiempo es la que más se toma. No puede faltar la coca en la boda, ¿verdad? O dígame quién de ustedes no ha hecho una fiesta y tiene que estar la botellita roja ahí. Pues déjeme decirle que en los tiempos de Jesús no había soda. Para ellos era una tradición beber jugo de uva. ¿Por qué se conoce como vino? Mire, hermano, muchas veces nosotros hemos oído comentarios tan ridículos a veces de personas que no conocen las escrituras, gente inconversa, y que dicen: ¡ay! ¿Cómo no vamos a beber vino? ¿Cómo no vamos a tomar cerveza? ¿Cómo no vamos a beber licor? Si Jesús mismo convirtió el agua en vino. Pero esta gente piensa en su conciencia que el vino es como el vino que nosotros conocemos hoy en día, el que emborracha, el que embriaga. Y ciertamente, había muchos que no participaban rectamente de la palabra, de los mandamientos de la ley, y bebían y se emborrachaban. Noé mismo, ¿verdad?, se pegó una borrachera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? ¿Usted cree que Jesús se puso bien hasta atrás? No, ¿verdad? Porque nosotros lo comparamos con la palabra del Señor y dice: no andéis en borracheras. O sea, Jesús no puede haber enseñado algo que Él no hizo. ¿Entienden? Entonces, era una tradición de que el mejor vino se servía en las bodas. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que para una boda tal vez no puedes llevar lo mejor para todos? Y por eso lo acompletas con otras bebidas. Para en este tiempo, el vino, el más tresala, que era un conocedor de vino, era el que probaba el vino para ver si no estaba envenenado, si no estaba mal, si no estaba contaminado. Ellos daban el vino mejor para que cuando ya estaban, o sea, ya están saciados, o cuando ya hasta algunos ya estaban hasta borrachos, sacaban el vino más barato para que ellos ya no sintieran el sabor, o sea, ya no conocían. Pero en esta ocasión vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo pasó. Dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pero Jesús dijo: yo no voy. Claro que fue. Y faltando el vino, porque el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Cómo la madre de Jesús se acerca preguntándole de esta manera o diciéndole de esta manera? Jesús, ¿verdad? La madre de Jesús sabía que Jesús hacía milagros. ¿Sí me entiende? Si no, ¿cómo es que iba a ir a decirle? ¿Verdad? Pero fíjese cómo Jesús le contesta. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Todavía no era el tiempo en que se diera a conocer como el Dios y Padre lo había mandado. Pero Él ya hacía milagros. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijera.
Una de las cosas, hermano, que aquí nosotros vemos, porque hay muchos que dicen, ay, es que la madre de Jesús le mandó a Jesús a hacer vino. Y no está leyendo bien. La madre de Jesús no le ordenó, no le dio una orden a Jesús. No tienen vino, no. Al contrario, Jesús le dijo, no ha llegado mi hora. ¿Por qué me dices que lo hagan? Pero aún María conocía, era obediente, porque aún a pesar de que le dijo, y Jesús le dijo, como diciendo, él sabrá si lo hace o no, le dijo a los discípulos, hagan todo lo que él les diga. Él les dice que vayan a comprar, o si él les dice que no lo hagan, o si él sabe. Hay una vez más podemos ver que aún María obedecía también a Jesús. Entonces dijo, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. 6 tinajas, número de hombres, 6, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál era ese rito? Pues conforme hemos estudiado, hemos enseñado que en la tradición de los judíos, ellos tenían tinajas de piedra donde ese rito de la purificación es que si cuando las personas llegaban a un lugar, en cualquier casa de los judíos, tenían esas tinajas de piedra para agua, o tenían, me imagino, de diferente material, pero tenían que tener una tinaja para el rito de la purificación. Este rito consistía en que cuando las personas llegaban, ellos se lavaban las manos. Agarraban de esa misma agua, se lavaban las manos hasta los codos. Se lavaban las manos y obvio como estaba el agua, pues la dejaban caer en el mismo lugar. ¿Sí me entienden? Lavaban sus pies en las tinajas, en el agua, y dejaban el agua ahí. Llegaba otro, se lavaba las manitos y toda el agua caía en el mismo lugar. ¿Sí me entienden? Ese era el rito de la purificación de los judíos que tenían que hacer. Pues mire lo que hizo Jesús. Esas tinajas de piedra, dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Aquí nosotros podemos ver, hermano, que el agua es símbolo del Espíritu Santo. El contenedor es símbolo de uno. Y cómo Jesús manda a llenar. Pero aún en nosotros, en el nuevo nacimiento, es igual. No podemos, como dice la Escritura, poner vino nuevo en odres viejos. Porque entonces el viejo se rompe. No podemos, hermano, aquí hay algo bien importante, no podemos ser los mismos queriendo que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, tal y como nosotros seguimos siendo, unos rebeldes, unos mentirosos, unos groseros, unos maldicientes, iracundos. No podemos, hermano. Porque una de las cosas que es que el Señor nos enseña que nosotros, al ser odres nuevos, el vino nuevo va a entrar en ese odre nuevo. Y aquí nosotros podemos ver otra enseñanza de cómo el Señor nos llenó con su Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuántos de aquí son llenos del Espíritu Santo?
Esa sí quiero que me la conteste, porque si no, ahorita mismo le impartimos el plan de salvación. ¿Cuántos de ustedes son llenos del Espíritu Santo? 2. ¿Cuántos de ustedes son llenos del Espíritu Santo? Pues déjeme decirle, hermano, que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces los que no han entendido esto se la pasan cantando: lléname, 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 lléname. ¿Y quién le dijo a usted que usted se vacía del Espíritu Santo? La palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es un sello? Para nosotros que conocemos más de rancho, ¿verdad? A las vacas, ¿cómo se le dice cuando le ponen su marca? Su marca, las marcas, ¿sí? Sí. Las sellan, ¿sí, no? Pues déjeme decirle que ese sello que le ponen a las vacas, ¿para qué se lo ponen? Para reconocer que es propiedad de la persona que lo selló. ¿Sí? Nadie puede venir y decir: esa vaca es mía. Compruébamelo. Ahí tiene el sello, ¿verdad? Mira, este sello es mío. Es que se miraba igualita. No por ser igualita, es la misma vaca. Esa vaca ha sido sellada. Y pregunta: ¿cada cuánto cambian ese sello? Exactamente. No se puede quitar. Sellado hasta la muerte. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Has sido lleno del Espíritu Santo. Así que no te puedes quitar ese sello. Y luego después decirle al Señor: bueno, me arrepiento, me desconvertí, ahora séllame otra vez, y después me lo quito, y después vuelvo otra vez. No se puede, ¿cierto o no? Y nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Él nos llenó. Entonces, ¿por qué cantamos cada vez: lléname más, 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 lléname más, más, más? ¿Cuál más? Si ya estás hasta el tope, ya no se puede más. Lo que nos hace falta es llenarnos del conocimiento de la palabra, de eso sí. O muchos que dicen: úngeme más, más, doble unción, triple unción, cuádruple unción, que yo no me conforme, yo quiero 10 veces más unción. Déjame decirte, hermano, que no existe tal décima unción. El Señor dice que nos selló, que nos ungió una vez. Dice la palabra del Señor que nosotros nos ha ungido. Nosotros somos los ungidos. No es que, es que solamente el pastor es el ungido. No, usted también, hermano. Usted también ha sido ungido. Es que este sí es el ungido. Usted también, hermano. Si usted es nueva criatura, si usted aceptó a Cristo, usted también está ungido. Usted también ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué pedirle más? Lo que el ser humano muchas veces tiene es que no se conforma con lo que tiene. Siempre quiere más. Siempre pide más. Pero ¿cuántos de aquí, hermano, podemos decirle al Señor: Señor, tú me eres más que suficiente. Tu gracia me basta. Tu Espíritu Santo es suficiente para mí. Y la unción que me has dado es suficiente para mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Entonces, aquí podemos ver
que Jesús, ¿verdad?, le dijo que llenaran las tinajas de agua. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, fíjese, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Fíjese, los sirvientes sabían de dónde había salido el vino. Ellos sabían. Pero el maestresala no sabía. Y esta palabra que le dijo cuando llamó al esposo, no se lo dijo de una forma halagante, sino se lo dijo de una forma de reproche. Fíjese, fíjese. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre, fíjese, le está haciendo como una llamada de atención, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sí entiende cómo se lo está diciendo? ¿Por qué? Ahora sí que, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, nos dio lo que no servía primero y después nos vino a dar lo que servía. Entonces dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por si alguno no había creído, creyeron en él. ¿Por qué? Porque ellos vieron el milagro que Jesús había hecho en Caná de Galilea. Después de esto, descendieron a Capernaum. Y fíjense aquí quiénes descendieron. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí muchos días. Esta es una escritura muy significante para todos aquellos que dicen que María no tuvo hijos. San Juan 2:12. ¿Quiénes dice ahí? Él, su madre y sus hermanos. Acuérdese que Jesucristo fue hijo primogénito de María. No fue hijo unigénito, sino hijo primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Primero de más, o primero de muchos. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice, hermanos, que sus discípulos creyeron en él, Jesús vino a la tierra a reformar. Jesús vino a cambiar. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir una reforma? Yo le voy a hacer como un ejemplo. Hay muchos inmigrantes en este país que piden una reforma migratoria, ¿sí? Una reforma es un cambio, es un mover, es algo que cambie totalmente. ¿Por qué es una reforma? Porque el indocumentado quiere ser documentado, ¿sí me entiende? Totalmente lo contrario. Una reforma es totalmente lo contrario, viene a cambiar. Cuando Jesucristo vino, reformó, cambió el mundo. Lo dividió en una época. Hay muchos que dicen, Jesucristo no existió.
Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Pero usted le puede decir, hermano, Jesucristo sí existió. Él dividió una era de otra. En los libros, en la biblioteca usted va a encontrar muchos libros, enciclopedias, libros. Ahí donde le va a mostrar antes de Cristo, después de Cristo. Dividió la era. Ahora que muchos sean incrédulos, los va a ver. No es para todos la fe, no es de todos la fe, no todos van a ser salvos. Entonces, Jesucristo vino a reformar. Mire, hermano, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos que ser reformadores. Antes bebías, ahora ya no. Antes mentías, ahora ya no. Antes hacías cosas indebidas, ahora ya no. Tiene que haber una reforma en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una manera distinta de pensar en tu vida. Porque déjame decirte que si estos frutos, que si tú eres un cristiano y no reformas, que no cambias, pierdes tu tiempo. No es para ti el evangelio. Ay, hermana, qué grosera. Pues hermano, estamos hablando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Él pide que nosotros cambiemos. Él pide que nosotros cambiemos. Si tú en tu trabajo ya no seas como los demás. Si los demás se sientan a ver pornografía, no es de ti. Y tal vez tú antes lo hacías. Pero tiene que haber una reforma en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Hay muchos hombres de los cuales estuvieron en las iglesias católicas, en monasterios, reformadores de la iglesia cristiana. Porque antes eran católicos y una vez conocieron a Cristo y se hicieron hombres de fe en la palabra del Señor. Reformaron la iglesia católica. Y son historias muy interesantes. Martín Lutero, John Knox, John Hus. Hay muchos hombres que reformaron la iglesia. Nosotros como buenos cristianos tenemos que hacer una reforma, hermano. Si nosotros empezamos a estudiar el libro de San Juan, nos está hablando mucho acerca de los cambios que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que vivirlos. Y le pedimos al Señor que nos ayude. Porque sinceramente, hermanos, si tú no quieres cambiar, no lo vas a hacer. Porque el que tiene que empezar a hacer esos cambios es usted y soy yo. ¿Para qué? Para que demos un buen testimonio de Jesucristo. Eso es lo que hemos estado viendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él ahora empieza su ministerio, en donde estamos estudiando, empieza su ministerio, empieza a cambiar vidas. Vidas que donde les dijo sígueme y que después fueron hombres y mujeres de la fe en la palabra del Señor. Que un día usted también el Señor le llamó, sígueme, pero ¿habrá ese cambio en nuestra vida? ¿Realmente hay una reforma en nuestra vida? Con estas palabras lo dejo, hermano, vamos a quedarnos hasta aquí. Y démosle gracias al Señor porque nos llamó a su luz admirable. Pero que sobre todo, hermano, seamos hombres y mujeres que cambiemos al mundo, no por ser chismosos, mentirosos, sino por ser imitadores del Señor Jesús. Padre, te damos gracias. Cuán hermoso, Señor amado, es poder conocer tu palabra. Hombres, mujeres, Señor amado, a los cuales, Señor, tú llamaste, a los cuales, Señor amado,
les dijiste, sígueme, discípulos que tú llamaste, Señor. Señor, a los cuales algunos de ellos dieron sus vidas. Conocemos que no por ser discípulo nos vamos a sobreexaltar o vamos a pretender saber más. No, Señor. Estamos aprendiendo de ti. Conocemos a Andrés, conocemos a su hermano Cefas, Pedro, conocemos a Felipe, a Bartolomé. Como, Señor amado, ellos eran hombres, tal vez no de la escuela, estudiosos, pero hombres que te siguieron y que aún muchos de ellos reconocieron que tú eras el Hijo de Dios, y algunos otros, al ver los milagros, creyeron en ti. Pero, Señor amado, no queremos ser, Señor amado, como tales, Señor amado, que querían ver, o que queramos ver, o que queramos sentir para creerlo. No, Señor. Dice tu palabra, bienaventurado el que no vio y creyó. Y queremos ser parte de esa bienaventuranza. Queremos ser bienaventurados, Señor amado. Porque realmente tal vez no vemos, Señor, con nuestros ojos, Señor amado. Pero en nuestro espíritu, por fe, Señor, lo alcanzamos. Señor amado, que no seamos, que no pongamos por primer lugar los milagros, los prodigios, las señales, sino, Señor amado, que esas cosas vengan después. Señor amado, porque lo primordial es conocerte. Lo primordial, Señor amado, es conocer a Dios, es conocer tu palabra, Señor. A lo cual hoy te decimos que nos des más de tu palabra, Señor.